No somos especiales. Especiales son las pizzas. Somos personas con discapacidad. Personas. Para que otros puedan. El espacio donde hablamos de discapacidad en la universidad y la comunidad. Hola, hola, muy buenas tardes. Qué frío en la ciudad de La Barría. Las 14 horas comenzamos a transitar esto que es para que otros puedan. Vamos a presentarnos. Este espacio depende del área de discapacidad de la UNICEN. Está Meli Manrique en operación técnica, Fran Silva en asistencia de producción y en la recepción de mensajes. Y quien les habla, Agustina Brisa, en la conducción del programa, en esto que es Para que otros puedan, un programa destinado a temáticas sobre discapacidad exclusivamente. Puedes comunicarte con nosotros a través del 500-200. Tenemos un montón de tiempo, así que yo que vos empiezo a mover los deditos o a mandar un buen audio contando algo sobre tu experiencia. Hoy la temática es muy interesante. En el día de hoy vamos a hacer un breve repaso por los principales títulos acerca de la discapacidad. Además, teniendo en cuenta que la temática de hoy son los desafíos de estudiar una carrera terciaria para las personas que viven con una discapacidad, vamos a escuchar la experiencia y la música de Kevin Dascon-Ward, un artista local de 25 años que vive con una discapacidad visual, es integrante del grupo folclórico La Huella y está estudiando el profesorado de música y la tecnicatura de guitarra en el conservatorio de nuestra ciudad. Además, nos vamos a seguir empapando en la temática de esta edición con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y para finalizar, disfrutaremos de la entrevista a Antonella Campitelli, una joven ciega de 25 años de la ciudad de Bolívar, que se recibió hace muy poquito de profesora de música y nos contará su experiencia en cuanto a esta temática. Ahora vamos a dejarte una buena música de fondo para que mandes tu audio, si tenés ganas. Realmente la temática del día de hoy, que son los estudios terciarios, tiene mucho que ver con la música porque nuestros protagonistas tienen un vínculo muy fuerte con este tipo de arte. Así que por eso traemos a colación este tema y vamos a seguir escuchando y empapándonos en la temática del día de hoy. Pero antes te voy a recordar el número para que te comuniques con nosotros, para que otros puedan. Puedes comunicarte al 500-200 como lo hizo un o una oyente. No lo sabemos. Vamos a escuchar el audio. En un ratito nada más lo vamos a escuchar. A ver, Meli, ¿lo escuchamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No. Buen viento que hay. Dios mío. Hay que salir afuera y la pensás 3 veces. Bueno, un saludo para Agus, para tu equipo y para otro grande para Kevin, de parte de Diana. Un abrazo. Tápense en que hace frío. Hay que taparse, hay que abrigarse, hay que subir el volumen de la radio y escuchar el próximo audio que nos llegó a ver. No lo tenemos, no hay problema. Mientras tanto, vamos a escuchar un breve repaso por los principales títulos acerca de la discapacidad. Certificado único de discapacidad. Solo estas personas podrán solicitar el documento en lo que queda del 2025. La normativa vigente establece requisitos obligatorios para solicitar o renovar el certificado. El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad de una persona y garantiza el acceso a derechos y prestaciones. Para solicitarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos y someterse a evaluaciones médicas que certifiquen la discapacidad. Además, la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, anunció importantes cambios en el proceso de renovación del documento con el objetivo de simplificar los trámites y facilitar su obtención. Pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad aquellas personas que presenten alguna de las siguientes condiciones: intelectual o mental, visual, motor, auditivo, respiratorio, cardiovascular, renal urológico, digestivo, hepático. ¿Cuáles son
los nuevos cambios para renovar el CUD o Certificado Único de Discapacidad. La ANDIS anunció una prórroga automática de 1 año para todos los certificados que vencen en 2025. De esta manera, los documentos con fecha de renovación prevista entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año mantendrán su validez hasta la fecha del 2026. Adiós al certificado de discapacidad. Estos titulares serán dados de baja en junio. Según se conoció, se intensificaron los controles sobre las prestaciones para reducir las irregularidades. Esta medida forma parte de un plan de auditorías y control de beneficios que tiene el fin de poder reducir las irregularidades detectadas en el sistema que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. El gobierno intensificará los controles y dará de baja los certificados que no cuenten con documentación médica concluyente o que no hayan presentado estudios o informes adicionales solicitados. Realizamos un breve repaso por los principales títulos acerca de la discapacidad y ahora vamos a ver si Meli ya tiene el audio que nos había llegado. Hola Agus, equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, con todo este frío que hay en la ciudad de La Barría y en los alrededores también, qué buena la temática de hoy, la música, así que yo me encantaría que me pase ahí la operadora el tema Pa' Adelante, se llama de Luis Fonsi, te lo dedico a vos y bueno, a escuchar un lindo tema hoy a la tarde. Abrazos y Dios te bendiga siempre enormemente, Agus. Soy Luciano. Bueno, ahí estaba Luciano pidiendo un tema muy bien, excelente Luis Fonsi, muy bien ahí preparando las canciones. Nuestro musicalizador ahí, seguramente un coequiper de Meli Manrique acá desde su casa, preparando los temas que tiene ganas de escuchar. Eso mismo puedes hacer vos, comunicate al 500-200 y programa la música que te gusta para escuchar en Para que Otros Puedan. Hablando de música, vamos a escuchar ahora a Kevin Dascón, es un joven ciego de nuestra ciudad que está estudiando el profesorado de música y la tecnicatura en guitarra en el conservatorio de nuestra ciudad y además integra el grupo folclórico La Huella. Vamos a escuchar a continuación cómo fueron los inicios de Kevin Dascón, un joven ciego de 25 años que es integrante del grupo La Huella, a quienes escuchábamos hace unos segunditos nada más. Bueno, yo con la música empecé de muy chico, de los 6 años, pero muy así de oído, apenitas obviamente. Ya me interesaba cantar y tocar la guitarra. Mi abuelo tenía una guitarra, así que él me la prestaba, yo iba sacando medio de oído, cantando, tocando. Después empecé con distintos profesores de canto, te puedo nombrar algunos, Walter Bórmida, Pancho Fuentes, Mario Higuera, José Lucero Pedraz, que con él fue con quien inicié tocando la guitarra. Había una particularidad que yo tocaba con una guitarra de diestros echada como para zurdo, porque es como siempre me acostumbré a tocar. Él me vio y bueno, se me dio vuelta las cuerdas y seguí tocando con la guitarra echada. Bueno, después por un tiempo yo dejé la música y en 2015, por ahí 16, y retomé en 2021, que fue cuando ingresé al conservatorio. Y bueno, ahí tuve a mi primer profesor, Walter Resch, ahí va. Y bueno, me acomodó el tema de la posición de la guitarra y en fin, varios profes con los cuales he ido evolucionando, a los cuales le agradezco, tanto dentro como fuera del conservatorio. Luego, bueno, otro profesor por fuera del conservatorio, Ramiro Veneciano, al cual también le mando un abrazo y le agradezco por
pasaba Kevin Dascón, un joven ciego de 25 años que integra el grupo La Huella y además estudia el profesorado de música y la tecnicatura de guitarra en el conservatorio de nuestra ciudad. Nos contaba cómo fueron sus inicios en el camino de la música y cómo fue evolucionando con los años en esta temática. Vamos a abrir la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente y Promoción de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para conocer un poquito más acerca de esta temática, sobre los estudios terciarios vinculados con las personas con discapacidad. Por supuesto, nos enfocamos en la música porque nuestros protagonistas están estudiando en un terciario carreras relativas a la música, pero la temática gira en torno a esto que es súper importante e interesante. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Todo bien, con mucho frío por acá. Sí, por acá también. Mucho frío, mucho frío. Pero bueno, hay que darle calor a la tarde charlando un rato. Exactamente. Bueno, la temática de lo que vienen hablando, digamos, y todo lo que tiene que ver con la educación superior, ¿no? Uh-huh. Entiendo que las personas con discapacidad, para tener una accesibilidad o una inclusión plena, digamos, bueno, en nuestro país por suerte tenemos una serie de legislaciones que hacen a la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a la educación terciaria y a la educación superior, ¿no? Es claro que la legislación, no sé, la ley 24.521 de educación superior, que garantiza la igualdad de oportunidades y condiciones de acceso y permanencia de las diferentes sectores educativas, ¿no? El tema de establecer los medios necesarios para equiparar oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidad es importantísima, digamos. El marco normativo que después fue modificado por la 25.573, ¿no? que también amplió, digamos, los servicios a la interpretación y apoyos técnicos para que puedan asegurar su evaluación y, bueno, tener o estar presentes las demandas individuales de las personas con discapacidad. Es muy importante tenerlo presente porque todo el apoyo jurídico normativo es muy importante, ¿no? Bueno, ustedes son un radio que tiene que ver con el marco universitario. Esto es muy, muy importante, ¿no? Todo el trabajo que se viene haciendo a nivel universitario para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Quizás lo más importante en el marco normativo es la Convención Internacional, ¿no? Que en nuestro país se ratificó por la Ley 26.378, ¿no? Que en realidad hace en su artículo 24, digamos, el sistema educativo sea un sistema inclusivo en todos sus niveles, ¿no? Y es muy importante en cualquier ámbito, cualquier nivel de la educación, la terciaria, la universitaria, entiendo estamos hablando en el día de hoy, esto de los ajustes razonables, ¿no? que marca la normativa, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la incumbencia posterior, ¿no? Que todo apunta a pensar las personas con discapacidad, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver la rotura de barreras, los sistemas de apoyo que permitan esa rotura de barreras a partir de los modos de evaluación, los modos de enseñanza, los tiempos de enseñanza, los recursos tecnológicos que están obligados los servicios educativos a tener, y los sistemas de apoyo, básicamente todo lo que hace a la equidad, ¿no? A equiparar, digamos, posibilidades. Y creo que el recorrido esa como cualquier sujeto de derecho en función a lo educativo, es la titulación, ¿no? O sea, no esto hace que se adecúen las currículas, sí se faciliten los medios para que las personas con discapacidad puedan titular. Yo entiendo que lo más importante es garantizar la accesibilidad educativa, ¿no? Ya sea en su ámbito terciario o en su ámbito universitario. Me parece importante, digamos, muy importante, que las personas con discapacidad tengan acceso a toda el bagaje, digamos, legislativo que tienen para respaldar sus derechos, ¿no? Por eso se me ocurrió hoy que pensar en esto, ¿no? En marcar las leyes que
facilitan, digamos, en un punto todo el marco normativo para que las personas con discapacidad puedan, y también los ámbitos educativos, ¿no? Los claustros tienen obligaciones que cumplir, y bueno, es una construcción, un proceso que entiendo es participativo, desde el lado de las personas con discapacidad y desde el lado del Estado, digamos, básicamente el Estado, y los claustros universitarios o los lugares de formación terciaria, ¿no? Como así también los otros niveles, ¿no? Pero bueno, estamos hablando específicamente de esto. Me parece muy importante que, ya te decía, que las personas con discapacidad tengan este marco normativo, digamos, como referencia, que puedan de algún modo, a partir de esto, pelear y en buen sentido, acompañar su proceso educativo, ¿no? Uh-huh. Bien, en este sentido, bueno, estábamos hablando de lo que debería hacer la institución, cómo ofrecer todas las cuestiones de apoyo necesarias para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de esa persona a nivel terciario y también universitario. Pero la pregunta y la última sería, ¿cómo puede acompañar la familia de la persona con discapacidad que decide emprender este camino? Yo entiendo que siempre el acompañamiento tiene que ser trabajar por la independencia de la persona con discapacidad, ¿no? Quizás yo, como siempre, el mismo ejemplo, pero es importante mirar al otro en función de la independencia. Yo creo que la construcción de subjetividad en las personas con discapacidad, como cualquier otra persona, tiene que ver con que la familia acompañe el proceso de la independencia de la persona, ¿no? Acompañe, me refiero con quizás tenga que ver también con esto de la ayuda a atravesar barreras, ¿no? El acompañamiento desde el punto de vista de lo emocional, digamos, pero siempre respetando la independencia, no haciendo por el otro, ¿no? Uh-huh. Se trata de que la persona con discapacidad se forme como sujeto individual y como sujeto de derecho, digamos, ¿no? Me parece que la importancia que tiene la familia es esto, ¿no? El acompañar en el crecimiento y la independencia de la persona con discapacidad. Bien, y es súper importante también como persona con discapacidad animarse a pelear por esos derechos. No por ahí si vivimos una situación que no nos gusta, que nos sentimos un poco que nos vulneran nuestro derecho, quedarnos y bueno, pero yo no puedo. No, sí podemos, sí tenemos que esforzarnos para que se escuche nuestra voz, y si realmente sentimos que no podemos solos, bueno, buscar las apoyaturas necesarias, el marco regulatorio necesario para tener un buen sustento y ir buscando lo que necesitamos como sujeto de derecho, que es que se garantice esa posibilidad de estudiar, de poder recibir muchísima información para hacer lo que nos gusta, que para eso se supone que estamos estudiando, ¿no? Sí, seguramente, y por eso marcaba, y vuelvo a remarcar como vos lo hiciste, digamos que lo más importante es conocer, ¿no? Es acercarse a la normativa y que esa sea una herramienta, digamos, de defensa, como vos decís, y de pelear por el tema de los derechos, Agustina. Me parece que lo más importante en ese punto es tener, digamos, la información, ¿no? Acercarse a la información. Uh-huh. Y como bien decís, si esta información no la conozco, bueno, buscar las herramientas, buscar los medios y el acercamiento, quizás a partir de la familia, quizás a partir de los docentes, quizás a partir del entorno más cercano, herramientas para que poder contar con las herramientas legales para poder defender sus derechos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. En un momento donde justamente estamos peleando como colectivo, está peleando como instituciones de y para personas con discapacidad, por todo lo que venimos mencionando en función de la ley de emergencia en discapacidad, que tiene que ver con derechos básicos, ¿no? La educación es un derecho básico y me parece importante que estemos todos al tanto de esto y podamos luchar y defender nuestros derechos, como bien decías vos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, súper completa la columna, como siempre, aprendemos muchísimo cada lunes con tu columna, y la verdad que quiero que sea el próximo lunes, así nos seguimos interiorizando en distintas temáticas sobre la discapacidad, que muchas veces uno lo cuenta desde el punto de vista vivencial, desde lo que puede vivir uno, pero es súper importante y necesario conocer el marco teórico, las cuestiones que tienen que ver con leyes que son tan necesarias y que nos ayudan a que se cumplan nuestros derechos, o al menos intentar a que se cumplan. Muchísimas gracias, y bueno, te esperamos el lunes que viene. Y muy buena semana para todos, y que estén muy bien.
Bien, pasaba el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hablando un poco de los desafíos que tenemos las personas con discapacidad cuando nos enfrentamos al camino de un recorrido terciario o universitario. Es muy necesario animarse en primera instancia y también exigir que se cumpla y que se dé cuenta de los derechos que tenemos, informarnos acerca de eso, y siempre es súper importante contar con un buen contexto familiar que nos pueda acompañar, contener y sostener en todo este proceso que muchas veces se vuelve difícil y otras veces se vuelve un poco más liviano cuando contamos con profesores y profesoras que tienen ganas de ayudar, de enseñar y de ponerse en el lugar del otro, como siempre apuntamos ahí en Para que otros puedan. Ahora en nuestro espacio de entrevistas vamos a presentarla a ella. Antonella Campitelli es una joven de la ciudad de Bolívar que se recibió de profesora de música. Es una persona ciega, pero no por eso se quedó con las ganas de emprender un estudio terciario. Por suerte lo pudo terminar y estamos con ella del otro lado del teléfono. Hola Anto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que están ahí escuchando, a toda la audiencia. ¿Cómo están? Todo bien, qué lindo tenerte. Muchísimas gracias por sumarte, por dedicarnos tu tiempo y todos tus conocimientos, que son un montón. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué decidiste estudiar el profesorado de música? Bueno, antes de responder a tu pregunta, quiero agradecerte a vos por cedernos el espacio para, de alguna manera, contar nuestra experiencia en tantos ámbitos, y uno de ellos es los estudios terciarios, ¿no? O los estudios en general. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué decidí estudiar música? Bueno, en realidad antes quería estudiar locución, no tenía nada que ver, pero bueno, había unos problemitas con cuestiones de la distancia y demás, porque la carrera de locución era en Buenos Aires y en ese momento no estaba preparada. Entonces, como una de las cosas que me gustaba era la música, dije, bueno, vamos por ahí. Por suerte se dio la posibilidad de estudiar en el Conservatorio Peguajó Osmar Maderna, y empecé un 28 de marzo de 2016, empecé con esta carrera, ¿no? Que me dio muchísimas enseñanzas, herramientas y muchos aprendizajes también. Bien, ¿te acordás la fecha exacta? Así que me imagino que te marcó mucho ese inicio, ¿no? ¿Cómo fue el primer año de cursada y qué desafíos encontraste en el camino? Bueno, bien, el primer año de cursada, yo me acuerdo que el primer día, mire, tengo un recuerdo bastante gracioso por ahí. Me acuerdo que el primer día que fui era muy cómico, porque yo en realidad no conocía a nadie, y cuando uno no conoce a nadie es como, ¿y yo qué hago acá? ¿Qué hago? No conozco a nadie, y hasta que, bueno, en un momento una de las chicas se acercó porque teníamos que hacer una actividad grupal. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te llamás? ¿Querés sumarte a nuestro grupo? Bueno, sí, perfecto. Y nos sumamos ahí al grupo, hicimos las actividades. Ya me acuerdo que la segunda o tercera semana ya empecé a hacer contacto con más chicos, en realidad con todos los de mi carrera, que lo bueno es que contaban con un montón de edades. Yo tenía en ese momento 17 para cumplir los 18, y había desde 18 hasta 50, 60 años tenían algunos de mis compañeros. Así que había de un montón de edades. La verdad que fue un año con mucho aprendizaje, no solo para mí, sino para los profesores, porque una de las materias que quizás no sabíamos cómo emprender es lenguaje musical. Uh-huh. En lenguaje musical hay mucha gráfica, es mucho no solamente de escuchar, sino que también tenías que escribir figuras que la docente te iba diciendo. Entonces me acuerdo que con mi mamá y junto a otros profes comenzamos a armar en un primer momento, que fue con lo que comenzamos ahí, un sistema en el cual había un pentagrama hecho con goma eva y hilos, si no me equivoco, sí, con goma eva y hilos, y también había las diferentes figuras rítmicas que nosotros trabajamos, estaban hechas con palitos de brochet y con unas goma evas, así que con eso empezamos a hacer los dictados rítmicos sobre todo, y además me acuerdo que ese primer año los parciales eran orales, porque en ese momento yo algunas cosas sí las hacíamos con ese sistema que les comentaba de la pentagrama y las figuras, pero había otras cosas que había que escribirlas, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese momento me acuerdo que conocí al que terminó siendo uno de mis profesores de práctica y además
otro profesor también de formación básica que me ayudó también en el lenguaje, y a partir de ahí se abrieron muchas más puertas también, y bueno, seguramente les iré comentando en el transcurso de la entrevista. Buenísimo. ¿De qué otra forma se puede escribir en un pentagrama siendo una persona ciega? ¿Cómo es eso? Porque tengo idea que hay un programa en la compu, ¿no? Bien, antes del programa de la compu, en mi caso particular, pasamos por otra etapa más, que fue la musicografía braille. En formación básica de segundo, el profesor de piano, en su momento que tuve, conocía lo que es la editora braille en la ciudad de Buenos Aires, y comenzamos a leer las partituras de esa manera. Como el profesor tenía, por suerte, el mismo libro que el que tenía yo en ese entonces, íbamos diciendo, bueno, acá está el nota, sí, perfecto, bien. Y después íbamos iban comparando. Digamos, exactamente, Okay. A ver si había leído bien o no. Eso fue hasta el tercer año de formación básica, mejor dicho, hasta el primer año de educación musical, hasta que llegó la pandemia. En la pandemia, ¿cómo voy a hacer, decía, para hacerlo braille? El braille no se puede leer ni ahí en la cámara, es difícil. Hasta que una noche, me acuerdo, me senté en la computadora y me puse a investigar sobre programas para escribir música de forma accesible en la computadora, que los lectores de pantalla lo puedan leer, ¿no? Ya conocía de uno, pero con mi lector de pantalla no funcionaba, entonces encontré otro que se llama MusicScore, y cuando descubrimos ese, a partir de ahí todo cambió hasta el último día de carrera, hasta hoy en día te diría, porque lo bueno de ese programa es que a las partituras, nosotros no tenemos que, como en el braille, saber el sistema y el profesor también saberlo, no, porque el profesor en su computadora, o en mi computadora en este caso, puede ir viendo lo que voy haciendo sin necesidad de otra cosa extra, ¿no? Claro. Entonces, por ahí eso también es una buena comunicación entre el docente y el alumno. Uh-huh. Y eso fue una cuestión de la escritura. Ahora bien, cuando tenía partituras para estudiar, también usábamos el mismo sistema, el MusicScore. El profesor me daba la partitura a mí, en un formato que ahora después les voy a comentar, en unas cuestiones que tuvimos que planear antes. Y bueno, es lo mismo, él mismo iba leyendo, y desde la computadora o desde su libro que él tendría, y me dice, bueno, sí, está bien, perfecto. Y hasta el día de hoy es lo que uso es en este caso la escritura musical a través de la computadora, usando mi lector de pantalla con este programita que te comento, MusicScore. Bien. ¿Cómo fue o cómo era el vínculo con tus pares, con compañeros y compañeras de clase? Bien, la verdad que bien. Tengo un montón de recuerdos, no solamente con mis compañeros y compañeras, sino también con mis profesores. Nos cargábamos, por ejemplo, cuando nos equivocábamos la letra de canciones. Yo me acuerdo de una bien clarito, que en vez de decir una palabra dije otra, porque cuando uno está concentrado en el instrumento y no está concentrado en lo que canta, bueno, pasan cosas ahí, pero fue muy gracioso. La verdad es que fue, hasta el día de hoy tenemos una relación con ellos muy bien, inclusive en las prácticas también, que eso también fue un desafío tanto para mí como para mis compañeros y profes también. Nos ayudábamos entre todos, inclusive cuando me acuerdo que teníamos en las prácticas de tercer año teníamos pareja pedagógica, y justamente la chica que me tocó como pareja pedagógica para observar las clases era de Bolívar también. Así que lo bueno es que nos apoyamos entre todos, y la verdad no tengo nada negativo en ese sentido. Bien, ¿cómo era la onda de viajar? ¿Y tenías que viajar y volver en el día? ¿Cómo te quedabas en algún lugar? Mirá, desde el primer año hasta el tercer año de formación básica iba y venía. Mis papás me llevaban y me traían. Cuando empecé a estudiar, cabe recalcar que yo hice los 3 años de formación básica y ni bien terminé esos 3 años, empecé profesorado al año siguiente. El año siguiente me empecé a quedar allá en Pehuajó, de lunes a viernes en primer año, sobre todo, después en segundo y tercero fue la pandemia. Después de la pandemia también me quedé allá en Pehuajó, alquilando. Hace 2 años atrás iba y venía, y el año pasado me quedaba allá, a veces era de lunes a miércoles, y cuando tenía prácticas me quedaba de lunes a viernes allá. Bien, eso era todo un desafío, ¿no? Porque prácticamente era como independizarte un poco también.
sí, por eso digo que también es una cuestión de enseñanza, ¿no? Aprender por ahí a cocinar, a manejarse sola en otra ciudad y sí, es todo un tema. Bien, ahí vemos cómo por ahí desde una cuestión de estudiar algo se vienen abriendo muchas otras posibilidades de crecimiento, como bueno, independizarnos, ir a vivir a otro lugar, animarnos a salir de nuestra ciudad, conocer otra gente, otros lugares, cómo una cosa va llevando a la otra y cómo ayuda, esto nos da la posibilidad de poder crecer en un montón de ámbitos. Estamos mediante el teléfono con Antonella Campitelli, una joven ciega de la ciudad de Bolívar, que se recibió de profesora de música y nos estaba contando sobre su experiencia como una persona que vive con una discapacidad en el ámbito de los estudios terciarios, que es la temática de esta edición de Para que otros puedan. ¿Qué ajustes hacían los profes para que puedas recibir todas las clases de manera accesible? Ya hablamos de las notas y demás, pero por ejemplo, ¿qué otras cuestiones tenían que tener en cuenta en las clases? Bueno, en las clases en sí, bueno, algunos sí me describían los videos. Me acuerdo que en pandemia había algunos videos que eran subtitulados y bueno, en su momento el profesor lo iba parando y me iba diciendo lo que decía el video. Ya también en clases presenciales, bueno, la cuestión de las fotocopias, en un momento las escaneábamos, pero después en la cuestión de la pandemia no tuve ningún problema con los archivos PDF, tuve alguna manera de accesibilizarlos con programas y demás que iba conociendo. ¿Qué más? Bueno, en la cuestión de lectura de partituras, me acuerdo que cuando empezamos con este programita en la computadora, justamente con los profes, como investigamos todos a la vez en realidad, yo les dije que en el programa donde ellos escribían tenía que guardarlo de alguna manera específica para que yo los pudiera leer y hacer las actividades. Después me acuerdo que cuando estábamos con el braille, retrocediendo un poco, me acuerdo que en el primer año de educación musical nosotros de alguna manera adaptamos, en realidad no era la manera así en la que se escribían ese tipo de ejercicios como digamos haciendo coros, sino que se escribía de otra manera, pero nosotros lo adaptamos a nuestra manera, o sea, hicimos para que yo pudiera escribirlo como el resto de mis compañeros. Entonces después cuando yo tenía un parcial o teníamos que corregirlo, bueno, ¿qué pusiste acá? En el primer compás, ¿qué pusiste? Tal nota y tal nota, sí, está bien. Y así yo le iba diciendo a ellos, en mi lenguaje de braille, pero bueno, iba diciendo así, eso fue el lenguaje musical, me acuerdo. Y después en el resto de materias, como era todo teoría, la verdad es que no tuve ningún problema porque lo podía leer a los archivos sin problema. Bien, ahí estamos marcando mucho el costado solidario y la empatía de los compañeros y compañeras, ¿no? Qué necesario que es y qué útil y qué provechoso y realmente me imagino que te sentías recontra parte de ese grupo porque estamos viendo cómo ellos también se adaptaban y buscaban la manera y te daban una mano. Entonces, qué importante que es el entorno y el contexto en estos casos, ¿no? ¿Qué instrumento...? Sí, perdona. Imagínate que me acuerdo que un compañero mío, nosotros teníamos que hacer, por ejemplo, un trabajo en grupal en una materia que se llamaba Conjunto Vocal Instrumental, y justamente mi compañero conocía el programa que utilizo, que en realidad no es solamente para personas ciegas, sino que es para todo el mundo, porque lo usa todo el mundo, y él justamente también escribió su parte en el formato que yo necesitaba, en el mismo formato del programa, digamos, y él pudo compartirme lo que yo tenía que hacer, porque cada uno tenía que hacer de una canción determinada, tenía que hacer, digamos, diferentes arreglos, y cada uno de nosotros tenía que cantar una parte. Entonces mi compañero en su computadora me lo pasó a mí y tranquilamente lo pude hacer. O sea que no solamente el profe era el que tenía que hacer las cosas, sino que lo podía hacer cualquiera. Es súper importante esto que marcas, es realmente importante porque muchas veces pasa que tenemos algún compañero o compañera que tiene una discapacidad o alguna necesidad específica y bueno, yo me encargo de lo mío y listo. No necesariamente. A veces está re bueno ponerse en un lugar del otro y decir, bueno, esta vez yo le voy a dar una mano porque seguramente cuando yo necesite una mano, ese o esa compañera va a estar para ayudarme a mí también. Así que vuelvo a marcar esta cuestión de la empatía porque es súper, súper necesaria en todo ámbito y más en lo relativo a la discapacidad. Anto, ¿en qué instrumento te especializaste? Mira, hice la formación básica de canto y piano, los 3 años.
Y después, cuando hice profesorado de educación musical, podías hacer canto sin problemas, pero sí o sí tenías que, como en educación musical se hace, digamos, tenés que cantar y acompañarte al frente de un salón de clase o inclusive en alguna materia frente al profesor, seguí con eso, seguí con canto y con piano también. Wow, súper interesante. Y en relación a las observaciones en otras escuelas y a las prácticas, ¿cómo fue todo eso? O sea, ¿qué nos puedes contar en relación a eso? ¿Qué adaptaciones tuviste que hacer? ¿Cómo te manejabas en las prácticas? Bien, bueno, en las prácticas como tal, lo que primero, y es importante que el profesor me lo marcó desde siempre, es tener todo organizado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en braille llevaba una hoja de ruta, por ejemplo, y decía, con la planificación de la clase, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, primero saludamos a los alumnos, después tal cosa, después tal otra. Entonces yo sabía que, vamos a suponer que yo primero necesitaba una imagen. Entonces, yo ponía en una carpetita aparte, le ponía ya sea en un folio o con algo distintivo o en un sobre o lo que sea, entonces le ponía utilizar las figuras de tal sobre. Entonces, y me acuerdo que en braille les ponía, si eran figuras pequeñas, que por general se le da a los chicos en jardín, por ejemplo, para pegar o algo así, en la parte de atrás le ponía en braille, no sé, elefante o león, lo que fuese, ¿no? Y después me acuerdo que en secundario y en primario tenía que repartir copias, pero me tenía que manejar yo, obviamente. Entonces yo me acuerdo que por ejemplo, me acuerdo que una vez tenía que hacer, un día tenía que ser 5º y 6º grado, por ejemplo. Entonces yo ponía en una carpetita diferente las copias para 5º y en otra las copias para 6º. Y después me acuerdo que en un momento usaba también, para estar segura, una aplicación que es del teléfono y que me lee lo que es los documentos. Entonces, si por ahí, por alguna de esas casualidades no había alguien al lado, quería saber yo que lo que iba a repartir era eso, entonces escaneaba y me decía que era la copia realmente del grado. Y yo iba pasando por los bancos. Me acuerdo de cuando tuve que practicar en secundaria, que eran como más o menos 30 chicos en total, y era un salón enorme. Ahí me pude guiar por los chicos, también me decían, no, me falta a mí, yo iba preguntando si le faltaba a alguien. Y después con la cuestión de la puesta en común de las actividades que hacíamos, lo hacíamos entre todos. Por ejemplo, bueno, ¿qué pusiste vos en tal cosa? O ¿qué puso este grupo en tal actividad? ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien? ¿Está mal? Y así más o menos iba viendo si entendían o no lo que estábamos haciendo. Y así sucesivamente. En la cuestión de lo que es también instrumentar canciones también, yo les iba repartiendo instrumentos a los chicos y sabía quién tocaba qué cosa. Después me acuerdo que uno de los chicos tocaba el piano, bueno, pasás al frente, pero por suerte me pude ubicar más que nada, bueno, con el bastón, por supuesto. Yo cuando ingresaba al aula, bueno, les comentábamos que yo era una persona que no podía ver, pero escuchaba lo que pasaba, que iba pasando por los bancos, cualquier cosa que me consultaran a mí, pero bueno, esas son reglas, entre comillas, que uno pone como cuando ingresa cualquiera, ¿no? Que siempre dice, sí, hay que hacer silencio, como claro. Cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, así íbamos transitando eso. Como te digo, las imágenes adaptando en braille, y lo que son las copias, bueno, ya sea con el teléfono o directamente alguien me decía, este folio es de tal copia, este folio es de tal otra, antes de la práctica en sí. Porque como te digo, lo primordial de nosotros es tener todo organizado. Si tenemos todo organizado, después todo lo demás va fluyendo. Bien, qué importante que es la tecnología en estos casos, qué importante que es el grupo que coopere y qué importante creo que es para esos niños y niñas que estaban en esa clase y que van a estar en tus próximas clases y las clases que seguramente estás dando, que ahora vamos a hablar, qué importante que es ver a una profe que si bien le cuestan algunas cuestiones, puede hacer otras. Entonces, muchas veces tenemos profesores supuestamente normales y supuestamente completos, que tienen todos los sentidos, pero creo yo que cada vez que vamos como observando que hay más personas con discapacidad en distintos lugares en los que transitamos como niños y niñas, vamos naturalizando cada vez más esa cuestión. La última, Anto, ¿qué le dirías a una persona que tiene ganas de empezar a estudiar un terciario y porque vive con una discapacidad no se anima a dar ese primer paso? Buena pregunta esa,
porque sí, en realidad nosotros con adaptaciones podemos hacer lo que nosotros queremos. Y confiando, ¿no? También. Yo sé que por ahí cuesta, pero tenemos que por ahí conocernos un poco más y de a poco decir, bueno, voy por acá, o por ahí alguna cosa que te llame más la atención. Bueno, por ejemplo, a mí sí, o sea, me encantó la música y sí, pero bueno, sé que por ahí lo que se me iba a complicar era el momento por ahí de las prácticas, complicar entre comillas, por ahí era más desafiante, pero nada, que se anime y que con adaptaciones todo se puede hacer en este caso, en todos los estudios en sí. Bien. Anto, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, todos tus conocimientos, por demostrarnos que con ganas se puede. Y no lo digo en el sentido capacitista de que porque tenés una discapacidad lo haces. No, básicamente se nota que le buscás la vuelta literalmente a todo y eso está buenísimo y contagia. Así que realmente si tenés alguna complicación, o no hablo de una discapacidad, hablo de una complicación cualquiera sea, existe 1000 maneras de seguir, existen 1000 maneras de seguir adelante, encontrarle la vuelta y que lo puedas hacer quizá de otra forma, pero que lo puedas hacer en fin. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por charlar con nosotros y bueno, queda abierta la invitación para una próxima vez porque la verdad que está muy buena la entrevista que nos diste. Muchísimas gracias. Bueno, no, Agus, gracias a vos por darme el espacio, por darme la oportunidad de contarles un poquito cómo han sido estos años. Estuve estudiando, la verdad que desde 2016 hasta 2024 estuve estudiando y fueron, la verdad que unos lindos años a pesar de lo que ha pasado, de las caídas, volver otra vez. Así que bueno, nada, muchas gracias por permitirme contar un poquito de todo esto y sí, seguramente va a haber una próxima vez, así que cuando quieras. Bueno, buenísimo. Entonces seguramente vamos a tener la posibilidad de escucharte ahí en el piano, escucharte cantar y bueno, ¿por qué no? Poder deleitarnos con tu música. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, pasaba a través del teléfono Antonella Campitelli, una joven ciega de la ciudad de Bolívar, que estudió el profesorado de música y nos estaba contando sobre su experiencia como una persona que vive con una discapacidad en el ámbito de los estudios terciarios. Llegamos al final del recorrido del día de hoy. Vamos a dejar ahí para escuchar, si es que se puede, Meli, la canción que programaba nuestro fiel oyente, que tiene que ver mucho con ir para adelante, con seguir adelante pese a las dificultades y a los desafíos que se vuelvan un poquito difícil en el camino, pero hay que seguir adelante. Meli Manrique en operación técnica, Fran Silva en asistencia de producción y en la recepción de mensajes, Agustina Brisa quien les habla en la conducción del programa de Para que otros puedan. Este espacio depende del área de discapacidad de la UNICEN. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes día a día, sección a sección, esto que realmente nos encanta hacer, nos encanta investigar, programar y preparar todas las temáticas que vamos abordando de a poquito.